Bienvenidos a CNI, bienvenidos a CNI en línea y bienvenidos a CNI Noticias. Muchas gracias. En Chiapas. Entonces, el Instituto Lingüístico de Verano tenía una red que cubría todo el estado de Chiapas. Entonces, ¿por qué él genera esos 6.000 y tantos, como 8.000 agentes de pastoral entre catequistas, diáconos, ¿verdad? Porque tiene enfrente a 8.000 pastores evangélicos. Entonces, él, en cada paraje, había un pastor evangélico trabajando. Y él tenía que tener un cuadro católico. ¿Sí? Y tenía 56 curas. Y creo que 100 monjas. Ese era su staff. Entonces, con sus 56 curas, sus 100 monjas, no hacía nada. Para que se den una idea, el municipio de Margaritas tiene 3.000 parajes. En Margaritas solo. Entonces, ahí tienes que tener en cada paraje tu cuadro. Ahora, el asunto está que tú puedes controlar tus 56 curas y tus 100 monjitas. Pero cuando tienes tus 8.000 catequistas empoderándose y etcétera, etcétera, no los puedes controlar. O sea, para decirlo en términos estrictos, el STLN es una disidencia político-religiosa de la teología india. No es gente de esa manera. O sea, eso sí está claro. Repetir eso, o sea, la prueba está. Se fue Samuel y me acuerdo que había una discusión, a mí me agarraban los periodistas desesperados. Dígame que Samuel hubiese ese problema. Yo decía, no, la cosa va por otro lado. ¿Por qué va por otro lado? Porque cuando se dice que Samuel Ruiz es el problema, ¿cuál es el concepto? Los inditos mexicanos son una bola de tontos que llegó un cuate y los alegrestó. Si no hubiera estado ese cuate, hubieran estado como tontitos. Y eso es, en el fondo, una concepción racista. Los indígenas mexicanos son tan inteligentes como cualquier otro ciudadano mexicano. A veces dicen cosas que uno no les entiende simplemente, pues yo quisiera verlo a ustedes hablando el cholo, ¿no? Que es una estructura lingüística que no tiene pero absolutamente nada que ver con lo que nosotros hablamos. No es como la diferencia entre el inglés y el castellano. No. Es como el chino y el castellano. Entonces, pero ellos tienen sus propias organizaciones políticas, sus propias estrategias, etc. Y entonces, cuando este trolea los elementos, ellos hacen su propio grupo político. O sea, en Chiapas hay un montón de grupos políticos. No solo el STLN, hay otros grupos. Entonces, este asunto era una simplificación. La Secretaría de Gobernación expulsó a extranjeros que había en la zona, también expulsó a 2 moravitún que eran musulmanes, etc. Y ahí siguen los musulmanes, y siguen los decentes, y siguen todos. Entonces el problema no son los extranjeros. O sea, lo que se debe entender es que en Chiapas nunca existió esta cosa que ahora vamos a festejar los 100 años. Nunca hubo revolución mexicana. Las tropas revolucionarias, los revolucionarios de la revolución estaban exhaustos después de todos 10 años de guerra, ¿no? Y entonces mandan una tropa a querer tomar Chiapas y los hacendados se organizan y los revientan. Los parten. Y entonces, ¿qué hace el Plutarco, el Iazcaya y todo esto? Negocian con los hacendados. O sea, mientras que la base social de muchos estados de México, del PRI, eran los aparatos creados a partir de la estructura de los ejidos, las comunidades indígenas, personas rurales, prefiero, ¿no?
ahí no son los hacendados que mantienen su estructura de hacienda y hay gruesos conflictos por la tierra. O sea, el EZ es un accidente más en la larga historia de las movilizaciones y la guerra agraria que hay en Chiapas. Pensar que la cosa comienza el 1 de junio del 94, del 94, es una simplificación, ¿no? Y hay una larga historia de conflictos, pero incluso ya las haciendas cafetaleras se habían tornado obsoletas. Y ahí seguían los hacendados. Se da una situación paradójica. Los hacendados hacen que los indígenas les tomen sus haciendas para que los indemnicen y con esa lana irse a hacer negocio a otra parte. Entonces, yo lo que te diría es tratar de entender a este asunto, pero lo peor que puede haber es pensar que un cuate resuelve o crea el problema. Eso era porque, cuidado, esa es la lógica que después se aplica en forma perversa en la política con el asesinato político. Entonces le pego un tiro al cuate y terminó la cosa. La cosa acabó la rabia. Que era, pero no es así. ¿Por qué Samuel Ruiz está hoy cómodamente instalado en la ciudad de Querétaro? Porque la gente que podía estar en contra de él, pero que era más claro, sabía que no lo resolvía matando a Samuel Ruiz, que el asunto era mucho. Y lo primero que hay que entender es que en realidad la situación en Chiapas hoy es un resultado del desarrollo de un proceso de ciudadanía. Ahora hay ciudadanos de todo color. También los evangélicos tienen sus cuadros, hacen su juego político, etcétera. Y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si... ¿Alguna otra pregunta? Vamos a los maestros que nos hicieron favor el día de hoy de venir y estar con nosotros. Entonces, como decían que los antropólogos estudian relaciones familiares, vamos a pedirle una familia que nos acompaña, padre e hijo, para que vengan aquí, Olvera, y que les entreguen unos reconocimientos que este grupo les hace a ustedes por haber venido a este día. Y también queremos invitarlos para que vengan en otra ocasión cada uno, para que sigan aquí platicando con nosotros. Entonces les voy a pedir a ustedes que les entreguen aquí a los maestros. Chicos, les pido un aplauso para que... Muchas gracias, don Cándido, muchas gracias, Gustavo. A nombre de Brújula Metropolitana,